Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de esta programación. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando este espacio, un oasis en el desierto, una programación especialmente para la mujer, en donde lo que deseamos es que sea el Señor glorificándose, que sea el Señor hablando en nuestra vida, que sea el Señor fortaleciéndonos, exhortándonos, sanándonos, que sea el Señor el que lo haga todo a través de esta programación. ¿Y qué le parece si nos vamos directamente a leer la Escritura y vamos a leer en el libro de Romanos? En el capítulo 7 vamos a leer del versículo 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tema de este día, pecadora. Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte de pronto ponernos enfrente de la palabra del Señor y analizar nuestra vida y comparar lo que estamos viviendo, la forma en la que nos comportamos, con lo que es la palabra del Señor, con lo que nos muestra el Señor a través de su Escritura, con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y que en muchas ocasiones nos rebelamos a hacerlo. Suena fuerte de pronto decirle a alguien, eres una pecadora. Y suena fuerte quizás para nosotras mismas, que de pronto nos digamos, Dayanara, eres una pecadora. Aquí tenemos al apóstol Pablo. En lo personal yo podría considerar al apóstol Pablo como el mayor evangelista de todos los tiempos. Una persona que desde que tuvo ese encuentro especial con el Señor, comenzó con un ministerio que yo podría decir, de acuerdo a la cantidad de cartas que nosotros tenemos a través de la Escritura, escritas por el apóstol Pablo, yo podría decir, yo creo que Pablo hizo mucho más trabajo que cualquiera de los que conocieron personalmente al Señor, de los que hablaron directamente con el Señor, de los que comieron directamente de nuestro Señor Jesús. Un hombre con mucho conocimiento, un hombre con mucho estudio, un hombre con un nivel, quizás podríamos decir, en cuanto a respeto, en cuanto a al tener un cargo muy especial, de pronto se ve con una nueva perspectiva de ver las cosas. Un Pablo que antes de tener ese encuentro con el Señor se llamaba Saulo, tenía una tarea muy grande. Y yo creo que una tarea que él mismo se había buscado. Él pidió el ser el perseguidor de los cristianos. Y de pronto tiene un encuentro especial con el Señor. Y el Señor le muestra a Pablo el pecado en el que estaba él viviendo, persiguiendo a aquellos que ya tenían el conocimiento del Señor.
Y ese encuentro con el Señor hace que Pablo cambie su forma de vivir. Hace que Pablo cambie y deje esa misión que tenía de perseguir a los cristianos. Y se convierte en aquel que llevara precisamente la palabra de Dios, la salvación, a aquellos que todavía no tenían el conocimiento del Señor. Pero Pablo seguía siendo humano. Pablo tuvo ese encuentro especial, pero seguía en un cuerpo humano, con una mentalidad que el mismo Pablo dice: hay una lucha interna dentro de mí. Por un lado quiero hacer el bien, y por otro lado me encuentro haciendo el mal. Algunas personas hablan de que estos pasajes que Pablo pues nos comparte el día de hoy a nosotros, que en ese tiempo pues prácticamente eran cartas dirigidas especialmente a ciertas iglesias. En este caso era una carta dirigida especialmente a los romanos. Algunas personas dicen que Pablo quizás no estaba hablando directamente de él, sino que estaba tratando de llegar con un mensaje, incluyéndose él mismo y hablándole a aquellas personas como que fuera él. Sin embargo, no estaba hablando directamente de él. Eso es lo que dicen algunos estudiosos de la palabra del Señor. Y quizás yo, en lo personal también, cuando les comparto a ustedes, cuando yo comparto quizás alguna oración que les comparto prácticamente a través de las redes sociales, yo comparto una oración cada noche. Y esa oración, cuando yo la hago en primera persona, la hago como que fuera yo misma. Dice la palabra del Señor que nosotros cuando oremos por los demás, hagamos como que nosotros mismos estuviéramos en el cuerpo de esa persona que está sufriendo, en la situación que está atravesando esa persona, y que de esa forma pues nosotros vamos a estar sintiendo lo que la otra persona está sintiendo, y quizás nuestra oración pueda tener una conexión más directa con el Señor, sintiendo en nosotros lo que los demás puedan estar experimentando. Así que yo misma, posiblemente yo no estoy pasando para nada por la situación, sin embargo me pongo en el lugar de esa persona como para identificarme con aquellos que puedan estar en una situación similar. De esa forma, algunos estudiosos de la palabra del Señor, con un conocimiento mucho más amplio de lo que es la Escritura, dicen de que Pablo posiblemente no estaba hablando directamente de él. Yo quiero meterme en esa Escritura, como que fuera yo misma la que estuviera viviendo esta situación. Yo quiero tomar esta Escritura como que fuera yo misma la que digo: miserable de mí. ¿En qué momento uno dice miserable de mí? ¡Qué miserable soy, Dayanara! ¡Qué miserable soy de que pudiendo haber hecho el bien no lo hice! ¡Qué miserable soy de que caí otra vez en esta misma situación! Yo quiero leer e identificar como que el apóstol Pablo, ese evangelista, aquel que llevaba alimento espiritual a cada una de esas iglesias a las cuales él les compartía estas cartas. Yo quiero ver a ese Pablo humano, no un Pablo perfecto. Yo quiero ver a un Pablo que se está identificando con la situación que pueden vivir muchas personas. Yo no quiero ver a un Pablo que no cometía errores, porque yo no creo que haya un ser humano que no le falle al Señor. Podemos decir que tratamos de hacer su voluntad. Sin embargo, yo considero que en algún momento de nuestra vida nosotros nos vemos imperfectos. Nos vemos
como que hemos ofendido al Señor. Con nuestros labios, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra mirada, con aquellas cosas que nos involucramos de pronto y nos ponemos a pensar y decimos en nuestra mente, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento me desvié del camino del Señor? ¿En qué momento dejé aquello que tanto había cuidado y lo eché todo a perder? Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente, es la misma escritura. Y quizás quiero leerla y que usted pueda compararla en cuanto a la forma de redactar, en la forma de usar las palabras. Y esta otra versión. En muchas ocasiones hay personas que quizás dicen, ¿por qué, hermana, lee otras versiones? Cuando la mayoría tenemos esta otra versión. Porque hay versiones mucho más entendibles. Y yo consideraría inclusive que si hay versiones más entendibles, deberíamos de leer en nuestras iglesias las versiones más entendibles. Sin embargo, al tener muchas personas, la gran mayoría, la versión Reina Valera revisada, sería muy difícil que todos los miembros de una iglesia cambiaran de Biblia. Pero, como siempre, es buena la comparación y es bueno analizar esto. ¿Qué le parece si leemos esta Nueva Traducción Viviente, que usa palabras más del uso común y podamos entender de una forma mejor lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos? Dice así: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Qué es lo que dice Pablo? Considero que la ley es buena. La amo. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Por un lado, yo sé que debería hacer esto, pero me encuentro haciendo lo contrario. Dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y luego dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? La misma escritura, con diferentes palabras. La misma escritura, con la misma enseñanza, pero con un lenguaje mucho más adaptado a nuestra mente, que no es una mente quizás muy sabia como para poder entender alguna forma de escribir. Tenemos un lenguaje mucho más adaptado al uso común. Y aquí dice el apóstol Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Aquí tenemos a un humano reconociendo
que también comete errores, que también falla, reconociendo que en muchas ocasiones quiere hacer lo bueno, pero hay algo que lo empuja, que lo atrae a hacer el mal. Que a veces cuando consideramos nosotros que ya esta área de nuestra vida está completamente controlada, nos damos cuenta que en un momentito nos pasamos la raya, nos saltamos la barrera que habíamos puesto para no hacer lo que no debíamos de hacer. Y hablamos de más, y herimos con nuestras palabras, y nos enojamos, y en vez de tratar a alguien con amor, lo tratamos con indiferencia, lo tratamos como una persona quizás que no está en el mismo nivel de nosotros. Y nos encontramos haciendo lo que no queríamos hacer. Pecadora. Pecadora como todos los demás. Pecadora porque le fallamos al Señor. A veces cuando estamos en un nivel en donde ya han pasado varios años en el camino del Señor, a veces cuando hemos recorrido un poquitito más que aquellos que vienen comenzando, pensamos que tienen nada que ofrecernos a nosotros. Que al contrario, somos nosotras las que podemos corregir, las que podemos evaluar, las que podemos en algún momento sacarlos del error. Y entre más va pasando el tiempo, quizás somos menos tolerantes a la forma de comportarse de los demás. Y nos volvemos menos tolerantes a aquellas personas que quizás ya tienen mucho más tiempo. Y de pronto decimos, ¿cómo es posible que con tanto tiempo en la iglesia siga comportándose así? Y nos volvemos jueces. ¿Por qué? Porque empezamos a juzgar, porque sentimos que con tantos años en el Señor, ¿cómo es posible que haya fallado de esa forma? Somos humanos, somos pecadores. Soy una pecadora igual como cualquier otro. ¿Que no cometemos los mismos pecados? Posiblemente no cometemos los mismos pecados, pero fallamos de igual forma, ofendemos a Dios de la misma forma. Tanto un pecado, que podríamos decir es una mentirita por ahí, ofende de la misma forma aquel que posiblemente adulteró, que posiblemente fornicó con alguien. Están en la misma lista de los pecados. Y juzgamos los pecados más grandes y no nos analizamos que nosotros estamos juzgando ya, y desde el momento en el que nos ponemos como jueces, ya estamos pecando, ya somos pecadores, ya soy una pecadora. Ah, no, pero es que es una persona que ya tiene tanto tiempo. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo para hablar? ¿Y quién soy yo para condenar a otros? Cuando estoy condenando, me estoy poniendo en el lugar de Dios. Cuando estoy juzgando, le estoy diciendo al Señor, déjame, que aquí voy yo. Apártate, porque voy yo a tomar el lugar de juez. Y aquella actitud que yo criticaba, que yo juzgaba, que yo de pronto estaba señalando por ahí, me doy cuenta que también yo estoy pecando de igual forma. ¿El mismo pecado? Posiblemente no. Pero estoy pecando de otra forma y el pecado sigue siendo pecado.
Y somos quizás más tolerantes con aquel que acaba de comenzar, pero somos intolerantes con aquel que tiene más tiempo. Yo digo, estamos en una escuela. A algunos se les hace más difícil las matemáticas. A otros se les hace muy fácil matemáticas. A algunos se les hace muy fácil el ejercicio, educación física. PE le llaman aquí, en Estados Unidos. A otros, la educación física es un martirio, que no pueden ni siquiera correr media milla porque nos estamos ahogando. En el Señor yo considero que estamos en una escuela. Posiblemente a mí se me hace mucho más fácil el ser más amable con las personas. A otros se les hace muy difícil ser amables. Y quizás juzgamos, no, es que debió haber hablado diferente, debió haberles tratado diferente. Posiblemente esa persona tiene una actitud de servicio como ninguna otra. Y yo quizás no soy tan para estar sirviendo y haciendo esta y esta otra cosa para estar sirviéndole a los demás. Y quizás aquella va a decir, ¿pero por qué? Si debería estar sirviendo, no está sirviendo. Y empezamos a juzgarnos entre unos y otros, a ser intolerantes en aquellas cosas que el Señor ya nos ha cambiado a nosotros. Y como el Señor ya nos cambió, pensamos que los otros también ya deberían haber cambiado en esa área. Y nos encontramos fallándole al Señor porque nos volvimos intolerantes a los demás. Una pecadora más. Hay dos fuerzas que se mueven dentro de nosotros. Por un lado, el hombre nuevo queriendo dominar al antiguo que quiere salir. Ese hombre viejo, esa mujer vieja, esa que se quedó cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Y de pronto, en esta naturaleza carnal, nos vemos una vez más siendo pecadores. Y al darnos cuenta que le hemos fallado al Señor, y al darnos cuenta que no debimos haber hablado de esa forma, que no debimos estar en esas conversaciones que no estaban nutriéndonos espiritualmente, al darnos cuenta que nos envolvimos en una relación que no era correcta, al darnos cuenta que empezamos a sentir envidia por los demás, al darnos cuenta que nos sentimos superiores a los demás, al darnos cuenta que de pronto la situación en la que estábamos nos hizo mentir, al darnos cuenta que algo que no queríamos hacer, lo empezamos a hacer. Decimos como del apóstol Pablo, miserable de mí. Miserable de mí, que he tratado de cuidarme. Y hoy me encuentro en esta situación. Y hoy no sé ni siquiera cómo llegué hasta aquí. Y hoy me encuentro queriendo y buscando el alimentar ese pecado que me está dominando. Y no puedo parar, Señor. Y no puedo detenerme. Y quisiera salir de esa situación, pero cada vez me envuelvo más. Cada vez alimento más este enojo que llevo por dentro, este deseo de venganza que llevo por dentro. Cada vez alimento más esa relación que yo sé que no es buena. Cada vez alimento más este tipo de pecado que yo pensé que ni siquiera me iba a llegar a mí, que no iba
a estar quizás en la lista de pecados que yo pensé que podría tener. Y me encuentro haciendo cosas, Señor, que nunca pensé que yo iba a hacer. Cosas que juzgaba de los demás, cosas que me molestaba de los demás, cosas que decía, ¿cómo es posible que lo estén haciendo? Y ahora, Señor, me encuentro en esta situación. ¿No será que el Señor en ocasiones nos permite pasar por esas situaciones para que seamos un poco empáticos a aquellos a los que nosotros hemos juzgado? ¿O será que de pronto el Señor nos permite pasar por esa misma situación que nosotros odiábamos, que nosotros detestábamos de los demás, para que nos demos cuenta que ni una ni la otra está exenta de que pueda pasar? Juzgamos las actitudes de los demás pensando que nosotros no vamos a fallar. Y en algún momento el Señor nos permite pasar por la misma situación para que Dayanara sea más sensible, para que Dayanara no sea tan cruel al momento de juzgar, para que Dayanara no se ponga en mi lugar pensando que es perfecta, que Dayanara nunca va a fallar. Y el Señor, una vez más, nos da una lección. Qué fácil se nos hace juzgar. Bien dice la palabra del Señor: ten cuidado, no sea que pases también por la misma situación. Ten cuidado, no te pongas a pensar de que eres fuerte. Si sientes que eres fuerte, santifícate más. No sea que también caigas en la misma situación. Y cuando hemos caído en esa situación, quizás podemos ser más sensibles a lo que los demás pudieron haber atravesado, a la situación que los llevó también a fallarle al Señor. Dice Pablo: soy un pobre desgraciado, soy una pobre desgraciada. Una vez más, le fallé al Señor. Una vez más, cometí lo que no debí cometer. Una vez más, me envolví en esta situación que ahora me está sumergiendo en ese estado en donde me siento sucia delante del Señor, en donde no me atrevo ni siquiera a levantar mi mirada, en donde le digo: Señor, ten misericordia. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que he hecho no tiene perdón. Sé que me metí en esta situación que no debía haberme metido. Yo sé que contagié a otro, Señor, del veneno que traía dentro. Yo sé que llené el corazón de otras personas, Señor, de ese deseo de venganza, de ese deseo de hacerle mal a todos los demás. Yo sé, Señor, que por mi culpa hay otras personas que también están hablando de los demás. Y yo sé que este veneno se ha propagado tanto, Señor. Y soy la responsable, porque debí quedarme callada, porque no debí hablar, porque debí llevar mi situación delante de ti para que fueras tú el que tomara el control,
pero me dejé llevar por mis instintos, Señor, porque me dejé llevar por la furia que tenía en el momento, porque me dejé de llevar por el daño que me habían hecho, por la herida que me habían causado, y ahora dañé a mis papás, ahora dañé a mis hijos, y ahora mis hijos no quieren saber de esa familia, y ahora mis hijos están en una situación que no quieren ni siquiera saber de ti, porque yo misma los dañé. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que movidos por el ambiente del momento, por la tensión del momento, nos salimos de nuestras casillas? Ese enojo que traemos quizás con nuestro esposo durante tanto tiempo y apenas lo vemos, es como que nos sacara del ambiente tranquilo que tenemos cuando no está, pero cuando él llega a la casa después de un día de trabajo, no soportamos a nuestro esposo y no lo tratamos con amor y no lo tratamos con respeto, y que él haga como quiera y yo voy a ver qué hago. Y ya no es la Dayanara amorosa, ya no es la Dayanara que se preocupa por el esposo, sino que Dayanara está movida por el coraje de lo que le hizo y pues no lo atiende de la forma en la que debería tratarlo, con amor, con respeto. Porque Dayanara tiene alguna herida por ahí que no ha sanado. Y nos envolvemos en sentimientos que hacen que tengamos actitudes que no demuestran que somos cristianas, que ponen en vergüenza al Señor. Y no es que la hija de Dios tiene que amar a todos por igual, tiene que buscar el bien para todos los demás, tiene que caminar la milla extra. Ah, no, pero es que yo no lo voy a hacer. Si quiere él, que lo haga solito. Y como tenemos quizás un poquito de razón, nos valemos de ese poquito de razón para humillar a los demás. Y quizás nuestro esposo está sin trabajo por ahí, y como somos las que trabajamos, nos sentimos en la posición de poder ofender. Nos sentimos en la posición de poder decir: tú eres un haragán, no haces nada. Y usamos palabras que lastiman a los demás. Y podemos decir: no, es que yo tengo razón, soy la que me mato trabajando, soy la que hago esto, y este no hace nada. ¿Qué es lo que hace? Y a veces juzgamos, no, pues lleva a los niños a la escuela y se encarga de los niños por ahí. Está haciendo el trabajo que normalmente podría hacer la mamá. Pero ya nos volvemos independientes y empezamos a juzgar también a nuestro esposo. Y nos damos cuenta que estamos fallándole al Señor, que no estamos respetando a nuestro esposo, que no estamos respetando a los demás, que nos estamos elevando en nuestro nivel y pensamos que los demás son pecadores y nosotros no. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y usted podría decir: ay, hermana, todo eso yo no lo hago.
Definitivamente son cosas que yo detesto. Son cosas que yo me pongo en una posición y digo, mira esa adúltera, mira ese fornicario. Y juzgo. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. Y como no lo hago, pues me siento en una posición de poder juzgar a los demás. Dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es que yo todo eso no lo siento. Y como no lo siento, pues entonces juzgo a las otras iglesias que son idólatras, que siguen adorando imágenes por ahí, que siguen pidiéndole a otras personas que no son el Señor. Y empezamos a juzgar lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque nosotros ya no lo hacemos. Y si ya no lo hacemos, entonces nos sentimos en una posición de poder señalar lo que los demás están haciendo mal. Y fallamos al Señor de una forma diferente a lo que los demás le fallan. Y seguimos siendo pecadoras. Y seguimos siendo del grupo que el Señor va a juzgar. Dejamos la avaricia, dejamos la fornicación, dejamos las impurezas, dejamos esas pasiones, dejamos los malos deseos, pero nos pasamos a otra área de pecados. Continúa diciendo Pablo, dice, pero ahora dejad también todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Somos uno, velamos por el otro, nos amamos los unos a los otros, nos toleramos los unos a los otros, buscamos el bien los unos por los otros. Y si yo busco el bien de todas las personas, yo no voy a lastimar con mis palabras, yo no voy a juzgar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que también el pecador también se arrepienta para que tenga la vida eterna. Pero no voy a juzgarlo, no voy a señalarlo. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a ocupar el lugar que no me corresponde, también estoy siendo una pecadora. Dice Pablo, deja la ira, deja el enojo. Yo creo que el enojo es una de las cosas que quizás en muchas ocasiones nos domina. Dicen por ahí que la soberbia, el sentirse superior a los demás, es otro de los pecados mucho más comunes. Cuando nos sentimos que somos más sabias, que somos más inteligentes, que hemos hecho mejor las cosas. Cuando de pronto sentimos que aquellas personas están haciendo lo malo. Y yo considero de que la mayoría de las cosas que hago yo son buenas. Entre los hombres puede haber un pecado mucho más común. Entre nosotras las mujeres posiblemente el envolvernos en conversaciones que no nutren el espíritu, en palabras que de pronto no deberíamos de decir. En estar siguiendo posiblemente lo que la otra está haciendo en su vida social y que de pronto publique en las redes sociales y voy a ver qué es lo que publicó tal persona y voy a ver cómo es que le fue. Y cuando vemos que le fue bien a la otra persona, nos morimos de la envidia. Y empezamos a juzgar y podemos decir, ¿cómo es que le va tan bien? Si es una persona que ni siquiera busca a Dios,
que ni siquiera se está metiendo bien con el Señor y cómo es que le está yendo tan bien. Y nos ponemos en el espejo del Señor y el Señor nos dice: otra vez, hija, otra vez estás juzgando, otra vez estás hablando mal de la otra persona, otra vez estás metiéndote en conversaciones que no deberías de decir, otra vez te pusiste a mentir en algo que ni siquiera debías de haber mentido, otra vez no reconociste tu falta, otra vez, Dayanara, empezaste a juzgar las acciones de los demás cuando ni siquiera te estás viendo como estás delante de mí. Qué bueno que el Señor nos habla. Qué bueno que el Señor nos abre los ojos. Porque si el Señor nos abre los ojos, nosotros podemos enmendar nuestras acciones. Qué bueno que el Señor nos pone enfrente su palabra para que nosotros podamos ir checando, ok, en esto fallé, en esto fallé, en esto fallé. No voy a agarrar la Biblia para estar poniéndole la X al vecino. Quiero agarrar la Biblia para examinar mis actitudes conforme a lo que Dios pide. No quiero comenzar a sacar una lista de lo que ven los demás. Quiero sacar una lista de lo que está viendo el Señor en mí. Que en muchas ocasiones nos cegamos. Pensamos que todo está bien. Pensamos que no le fallamos al Señor. Pero cuando nos ponemos a la luz de la palabra, nuestras manchitas se notan más. Que el Señor provoque en nosotros una tristeza que se arrepienta del mal que ha hecho. Que el Señor ponga en nosotros una tristeza que realmente quiera cambiar, quiera ser diferente, quiera empezar a decirle: Señor, yo sé que soy una miserable, yo sé que soy una pecadora, yo sé que no me controlo, Señor. Yo sé que en ocasiones me salgo de mis casillas. Yo sé que a veces hablo de más. Yo sé que a veces, Señor, pongo en mal a otros. Yo sé que a veces, Señor, te ofendo con estar juzgando las acciones de los demás. Hoy, Señor, quiero darte gracias, porque aunque soy una miserable, yo sé que quien me puede librar de este cuerpo de muerte eres tú. Es lo que decía Pablo: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y Pablo pregunta ¿quién? No cómo. Dice ¿quién? Y quien nos puede librar es nuestro Señor. Quien puede sacarnos de la condición en la que estamos es el Señor. Quien puede romper las cadenas del pecado es el Señor. Cuando nosotros estamos dispuestos. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo no puedo. Tú sabes que he intentado, pero no puedo. Señor, he caído en esta situación y solamente tú me puedes librar. Y cuando reconocemos nuestra falta delante del Señor, cuando reconocemos que realmente no hemos estado haciendo bien, porque si pensamos que lo que hemos estado haciendo bien, lo que hemos estado haciendo mal, ha estado bien, entonces, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? Pero cuando reconocemos que hemos estado actuando de la forma en la que no deberíamos de actuar, podemos recibir la ayuda de parte del Señor. Yo quiero recibir ayuda de parte del Señor. Yo no quiero seguir siendo miserable. Yo no quiero seguir siendo una pecadora más. Yo quiero que el Señor tome el control para que mi vida sea una constante alabanza a Él. Para que cuando el Señor me vea, se llene su rostro de sonrisa, de alegría. Y no de pronto que sean lágrimas las que derrame por mí. Vamos a hablar con el Señor. Señor, en este momento, Padre, nos acercamos a ti. Y quizás, Señor,
Nos acercamos sintiendo que ni siquiera merecemos entrar a tu lugar santísimo. Sintiendo, Señor, que no merecemos. Que nos ayudes en esta situación. Hemos crecido espiritualmente, Señor. Y a pesar de los años, a pesar de la madurez que deberíamos demostrar, nos encontramos juzgando las acciones de los demás. Nos encontramos fallándote una vez más. Nos encontramos haciendo cosas, Señor, que te ofenden, que te lastiman, que te ponen en vergüenza. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona este corazón, Señor, que constantemente tiende a hacer el mal, a desviarse del camino, Señor. A irse por la emoción del momento y a no cuidarse, Señor, espiritualmente. Perdónanos por dejar de alimentarnos, Señor, por dejar de nutrirnos, por emplear el tiempo en cosas que nos debilitan espiritualmente, que nos están apartando de ti. Perdón, Señor. Perdón por las ocasiones en donde hemos hablado de más, en donde hemos ofendido con nuestras palabras, en donde hemos hecho sentir de menos a los demás, en donde nos hemos sentido superiores. Perdón, Señor, por las conversaciones que denigran a otras personas, por los chismes, por la envidia que muestran nuestras palabras, Señor, por el desear el mal para los demás. Perdón, Señor, por estar escuchando las palabras bonitas de otras personas, Señor, y hacer que nuestro corazón se vaya por otro lado, cuando debería estar concentrado en nuestra familia, Señor, en nuestro esposo. Perdón por darle lugar a esas amistades que nos están alejando de ti. Perdón, Señor, por tantas cosas, por renegar, por cuestionar, por quejarnos, Señor. Perdón por la vida de pecado que llevamos. Perdón por no buscarte a ti, Señor, cuando necesitamos ayuda, sino refugiarnos, Señor, en el alcohol, en la decepción, en la tristeza, esa tristeza que conduce a la muerte, Señor, porque no le estamos enfocando a recibir ayuda de parte tuya. En el nombre de Jesús, Señor, muéstranos de qué forma estamos fallando. Si todavía no hemos visto nuestro pecado, Señor, muéstranos. Si todavía no sentimos que no fallamos, muéstranos. Y que podamos enmendar las faltas que hemos cometido. Que podamos arrepentirnos del mal, Señor, que hemos hecho. Que podamos arrepentirnos
de haberte fallado. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Damos gracias al Señor una vez más por habernos permitido estar con cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y será hasta una transmisión más de ese su programa, Un Oasis en el Desierto.